Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día martes o lunes en la noche, no sé, no, martes, con Nicole Rodríguez, quien está aquí con ustedes, ya lista para iniciar las hostilidades, no contra La mí, sino que hostilidad. contra, no sé, pues contra el mundo. No, ninguna Y hostilidad. Revisemos el no, mundo nomás. Revisemos. revisemos el mundo. Y antes de partir les quiero recordar dos cosas. Una tiene que ver con nuestros auspiciadores, y ya los conocéis. El método EVE para que usted elimine esa barriga que no ha podido derrotar a pesar de todos sus esfuerzos a lo largo de años. Ahí está y crece y crece. El método EVE traído de Corea del Sur está hecho, entre otras cosas, para eso. Es un método especial dirigido a eliminar la guata, pero hay otros métodos también, están todos dentro del método EVE, para eliminar la celulitis, las estrías y otras cosas horribles que usted no ha podido eliminar de ninguna manera. El método EVE se imparte en tres locales, uno en Vitacura, otro en Concón y otro en Los Ángeles. Entre al sitio, averiguo los detalles. Sigo con Ángel Hey, una empresa de corredores de propiedades muy efectiva, mucho más rápida que otras para lograr que usted arriende o venda esa propiedad. Ellos lo hacen, entre otras cosas, porque se concentran en pocos encargos y esa es la clave del éxito, la concentración. Y no olvide, si usted quiere pintar o arreglar su casa, departamento, o quiere cambiar o arreglar el parqué, o quiere arreglar o cambiar los muebles de cocina, o hay algunas obras mayores que Remodeling tiene pintores profesionales, especialistas en parqué, mueblistas, especialistas en muebles de cocina, arquitectos para lo que sea que usted necesite. Esta es una empresa profesional constituida solo por profesionales que entrega un trabajo profesional y que está ahí disponible para cualquier situación. Remodeling. Bueno, y antes de partir con Nicole, les quiero recordar, amigos, que ya está disponible en elvillegas.cl/las tiendas Roma, un viaje inmóvil, donde ustedes ven aquí en portada que aparece una especie de adefesio de bruto que se supone que soy yo. No sé si soy peor o mejor que esto, pero ahí estoy como un personaje romano en este viaje inmóvil que les recuerdo que esta nochecita, tipo 7 8 vamos a hacer un programa de estos en directo en YouTube, donde usted podrá asomarse y a preguntarme lo que quiera a propósito de cómo llegué a escribir este libro, cómo, cómo me interesé en el tema de Roma, cómo era que iba todas las tardes en los años 70 a la Biblioteca Nacional, cómo me conseguí libros cuando no tenía ni un peso, pero sobre todo historias, distintos episodios de la historia de Roma muy interesantes, como la batalla de Canae, que fue una masacre para los romanos, o la batalla de Campos Cataláunicos, que logró rechazar a Atila y sus hordas de bárbaros, y muchas cosas más. Se van a entretener muchísimo. Está ya disponible en elvillegas.cl/tienda. Roma, un viaje inmóvil. Porque nunca fui inmóvil, porque yo viajo sentado en un sillón leyendo. Ya, Ah, y ahora partimos con Nicole, que tiene algunas cosas que muchas contarnos. cosas, han pasado muchas cosas. Quizás vámonos con lo que va a ocurrir esta semana y que tiene que ver con la última votación que le queda al gobierno. Y de esto se abre se abren varios caminos. Por eso es relevante lo que va a ocurrir el martes, que se vota la única indicación que quedó pendiente, que es la compensación a los municipios en comisión mixta. ¿Y por qué después de esa votación se abre una interrogante? Porque viene un escenario político que varios ya hablan de desorden y que cada uno maneja su propia agenda. Ya voy a ir a eso. Pero antes, déjenme comentarles un temita porque lo hemos hablado, lo hablamos el jueves con respecto a la ley de compensación de los municipios, que ha tenido varias repercusiones. Uno, dividir a los alcaldes. Resulta que los alcaldes oficialistas con los alcaldes de oposición se dividieron, tienen posturas distintas, están tratando los alcaldes de izquierda de hacer esto como un tema de comunas ricas versus comunas pobres, siempre dividiendo al país, ¿ah? Los ricos, los pobres, que la compensación. Y miren cómo se fue distorsionando esto con un dato que yo no entiendo por qué no está en la primera plana, y es lo siguiente. Los municipios dicen que van a dejar de recibir o que la compensación debiera ser alrededor de 200 millones de dólares. Y resulta que
partió el gobierno ofreciendo 160 a través del fondo municipal o dándole una compensación a los municipios por cada peso que no iban a recibir por la exención de contribución. Y resulta que en enero, ahora, si ya estamos en agosto, Fernando, ¿puedes creerlo? En agosto. En enero del 2027 viene el revalúo de las propiedades no agrícolas, lo que se calcula que va a implicar un aumento del 10% de las contribuciones, que en su total sumaría 260 millones de dólares. El puro aumento, lo que significa que los municipios, incluso si usted pensara que necesitan una compensación, yo soy de las que pienso que no, pero si usted pensara que necesitan esos 200 millones de dólares que van a dejar de recibir, lo van a recibir a partir del nuevo revalúo fiscal, po, que tampoco es fiscal, es muy opaco el revalúo lo hacen los municipios. Siempre hemos hablado de la oscuridad con la cual se revalúan sus casas, sus departamentos, y ellos son juez y parte, es decir, son los más interesados en que su casa o su departamento, su propiedad, tenga su más alto valor posible, ¿no? Para cobrar las contribuciones. Entonces, resulta que por fin escucho, no escucho, leí una columna que habla un momentito y se pregunta, ¿son necesarias las compensaciones? Y lo pone desde este punto de vista, porque nosotros le hemos hablado siempre desde el punto de vista que no es necesario porque los municipios o malgastan o sobredotan de funcionarios con amigos o se la roban. Son tres opciones. Por lo tanto, con esa estadística que yo te di el jueves pasado, en el cual se hablaba de que si realmente se utilizaran bien los recursos, los municipios pueden hacer lo mismo con 61% menos de su presupuesto. Estamos hablando que son cifras groseras. Bueno, si usted no considera ese pool de opciones, porque considera que igual se pueden ver afectados los servicios sociales, los No, los programas para servicios las sociales. personas, ¿no? También pienso en qué servicio. Ya no tengo paciencia, Fernando. ¿Qué servicios sociales? Pero el punto es que incluso si usted considera aquello, bueno, en enero viene un revalúo donde se calcula que con ese 10% de aumento aproximado van a tener esa compensación. Entonces, miren cómo se da vuelta toda la discusión, porque aquí creo que no es culpa directa del gobierno. La presión fue muy fuerte para poder aprobar esta ley de reconstrucción, porque de sus propias filas empiezan a dudar de los propios criterios de lo que le está diciendo el gobierno. Entonces, terminamos con esta ley de compensación que le pedía a la izquierda, rechazándola hace 2 o 3 semanas atrás. Ahora nuevamente la van a votar, pero resulta que quienes están por apoyarla son los parlamentarios de derecha. Mira la situación absurda. Y los de izquierda no, porque quieren más. En el fondo vieron una opción a través de esta discusión específica de lograr mayores recursos para los municipios. Yo me recuerdo, con esto termino, Fernando, para que comentemos, pero hace muchos años atrás, cuando yo estudiaba más pequeña, que los alcaldes en general, cuando salían a hablar, cuando habían emergencias, por ejemplo, de lluvia, habían situaciones graves, se ponían la chaqueta, no todos en ese minuto usaban en los 90, sino que creo que fue Joaquín Lavín que empezó a usar chaquetas como corporativas para identificarse en los medios, como sea. El punto es que en general salían a demostrar cómo ayudaban a la gente en las inundaciones, en terremotos. Y no sé si ustedes perciben lo mismo que yo, pero lo comparto contigo y nuestra audiencia, que hace muchos años se instaló que los alcaldes no salen a demostrar eficiencia, capacidad, salen a llorar a la tele, salen a llorar a los medios de comunicación y lo único que repiten es que no tienen recursos. Cuando uno de los recursos que más ha subido han sido los de los municipios. Y resulta que ahora lo correcto, lo que se ha instalado, es un perfil de alcalde que llora a la Cámara por recursos, en vez de mostrar, por último, aunque le faltaran recursos. Siempre van a faltar, pues eso es evidente. Por último, aunque les faltaran, demostrar que con lo poco que tienen o con lo mediano que tienen, son tan eficaces, son tan eficientes en lo que hacen que mira cómo ayuda. Resulta que con estas lluvias que se han estirado, por favor, miren el resumen de los alcaldes. Ahora salen a las cámaras
no a mostrar a sus equipos de emergencia, mira cómo funcionan, por último hasta mi secretaria que salió a ayudar. Es llorar a la cámara porque no tienen recursos. ¿Cómo es que eso es correcto y cómo eso hace validar a un líder? A mí me parece que debiera ser todo lo contrario, pero me temo que no pasa eso. Yo no votaría por alguien que llora todo el rato en la cámara, ¿no? Pero Por pareciera que llorones, eso es sí. lo que se usa en Chile, ¿o no? Así parece, la victimización es parte de la cultura nacional ahora. Todos son víctimas, todos son damnificados, todos fueron dejados sin recursos, todos son víctimas de la explotación, todos son perseguidos, todos son asesinados de imágenes. Todos, 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 todo el mundo. Un poquito, a mí me da un poco vergüenza, ¿eh? Me da un poco vergüenza. Nos hemos convertido en un país de afeminados, políticos en todos los sentidos. Llorones, sí. Y a mí, Qué te voy a decir, incorrecto decir eso hoy en día, pero me perdón, divierte, pero es la está muy realidad bien, nomás, po. Yo está no tengo bien, mucha está muy bien. simpatía por los llorones, oye, y No, sí es por los verdad. débiles que patalean y chapalean pidiendo ayuda, y luego si le das ayuda, si te he Igual es visto no me insuficiente. acuerdo, y qué sé yo, y nunca están contentos y nunca están satisfechos, jamás. Y generan además una cultura de la mendicidad en la población, o sea, la población tampoco hace nada. O sea, se quedan de brazos cruzados en vez de salir ellos a limpiar, a sacar cosas, no digo que todo. Se quedan ahí otra vez haciendo un numerito para la televisión porque llegan tus colegas con las camaritas y aparece doña Juanita. Aquí estamos esperando a las autoridades. Exigimos que vengan las autoridades. Siempre están exigiendo que vengan las autoridades a pasar la escoba, a limpiarles, a, digamos, a arreglarles el techo que ellos no arreglaron. Se gastaron la plata comprándose un televisor nuevo a lo mejor, pero no arreglaron las canaletas. Entonces, es una cultura de mierda, una cultura de llorones pasivos y se ha convertido en el estándar, efectivamente. Antes decían que los chilenos eran como estoicos, que aguantábamos todo, que el país de los terremotos, que el país de esto. No, ya no somos el país estoico, somos el país de los llorones. Ay, vamos, señores autoridades, fíjense que se me mojó la tele nueva. Ese es el discurso. Y llegan después a llorar también, como dices tú, los alcaldes y todos lloran. Y la izquierda ahora llorando, en medio de la rabia además, llorando de que estamos viviendo en un régimen de ultraderecha. Y entiendo que tú tienes algo que decir sobre eso, porque tres personajes Oye, de la misma cultura están en esa sí. postura. Me imagino, tú vas a contarnos algo de eso. Creo que hay una entrevista de este señor. Hay varias, hay varias. Mira, el fin de semana, si ustedes hacen el resumen, por distintos motivos, uno, porque están en elecciones, el Frente Amplio. Dos, porque en el caso del Partido Comunista fue noticia el anuncio de que viajan a Cuba para el natalicio de Fidel Castro. Pero no es solamente eso, porque han viajado varias veces, sino que como Lautaro Carmona, no se Descubrió dice la de Nueva Democracia, la la nueva democracia cubana. democracia desde el punto de vista histórico, pero además Sí. reivindica a líderes políticos o figuras políticas que literalmente han asesinado a personas, han sido dictadores, es decir, no hay nada que reivindicar ahí, debería darle vergüenza, pero no le da. Y resulta que en la entrevista reivindica a Ho Chi Minh, a Lenin. Bueno, ¿para qué hablar de Fidel Castro allá Olvídate. va a rendirle pleitesía a su natalicio? Entonces, uno dice, bueno, pero es el Partido Comunista, incluso se dice, se agradece la honestidad. El punto es que, el punto es que viene, además de esta entrevista, el fin de semana, una entrevista a Álvaro Elizalde, que es interesante, ¿por qué? Porque mientras se daba la negociación de la ley de reconstrucción, mientras la presidenta del Partido Socialista intentaba conversar, sentarse a la mesa, pero fue llamada al orden por Chicardini, que le levantó el dedo. Y además se les ordenó las bases, y no fue solo Chicardini. En el caso de la Cámara de Diputados, los diputados no estaban por negociar, están en contra de este proyecto, pero varios decían que mueve los hilos, la parte mediática se la lleva Manucheri, que cada día dice más lecera. El otro día dijo que esta ley de reconstrucción, ojo, pudo haber sido tramitada por el ex subsecretario de Hacienda en estado de drogadicción. Se mandó una palabra, a mí a esta altura ya me parece peligroso lo que dice, pero
dejando de lado a las tonteras de Manucheri, el que movía los hilos por detrás es Álvaro Elizalde, que no aparecía. Eso es lo que ¿Cuál se es? comentaba. Y ahora apareció. Parece que estaba de Oye, vacaciones, se tomó unos días de descanso posterior a su labor en el gobierno de Boric. Y creo que la entrevista de Elizalde, y luego vamos a hablar del Frente Amplio, reflejan exacto, reflejan las razones por las cuales uno, aquí se ha repetido 20 veces, no se puede sentar a la mesa a negociar porque los puntos de encuentro están tan distanciados que cualquier negociación implicaría renunciar a los objetivos de o algún proyecto o de alguna indicación o de los objetivos políticos o en el caso del gobierno de Kast renunciar a su programa. Y mira lo que dice Elizalde, nosotros no podemos renunciar a ideas y convicciones en las cuales creemos solo por llegar a acuerdos. Cuando lo dice él, es correcto. Cuando lo dice la derecha, es de ultraderecha. Pero en su entrevista dice cosas que se enreda por completo, porque mira, le preguntan sobre si la oposición, donde está él, le negó el diálogo al gobierno desde el inicio. Es que dice, en los acuerdos que se lograron en otros gobiernos había una disposición al diálogo desde el gobierno de Boric, dice. En el caso del ministro Quirós, como se sabe, que tiene mayoría en ambas cámaras, tomó la decisión de avanzar sin ningún contrapeso. Ya ahí hay un error técnico porque en los contrapesos están en el Congreso. Efectivamente hay una mayoría, pero hay contrapeso, no, no significa que no la haya. Y es una mayoría eh, como le gusta repetir a la derecha, que no entiendo por qué lo repite, pero una mayoría débil, una mayoría casi que no es válida. Bueno, y le preguntan, ¿acaso no es justo sostener que la oposición no tenía la predisposición a ningún tipo de conversación? No, pues dice Elizalde, quien debe dar las garantías de que el diálogo va a llegar a puerto es el gobierno. Todo lo que pasó no dista de la trayectoria de Kast, quien desde que rompe con la UDI, por considerarlo un partido moderado, nunca participó de ningún acuerdo. Si al inicio de esta administración había cierta desconfianza respecto de real voluntad de diálogo, bueno, ahora con lo que se ha visto, lo cierto es que han mantenido esa misma actitud. Eh, ok. dice que déjame saltarme a una parte para poder decir. eh, habla de extrema. Ah, ok, acá estamos con el tema de la extrema derecha. ¿Qué lecciones saca la oposición? El fenómeno del crecimiento de la extrema derecha, dice Álvaro Elizalde, no está acotado a la sociedad chilena. Y ante eso el progresismo tiene que generar un debate y propuesta con vocación de mayoría, les encanta eso, respecto de lo que Sí. representa nuestro proyecto y por qué ¿Cuál proyecto? beneficia a la gran mayoría. Esto no se trata de sumar siglas, sino de tener una propuesta convocante. Y le preguntan, ¿pero qué es lo que Propuesta tiene de extrema convocante. derecha el gobierno de Kast? Le vuelven a preguntar. Bueno, pero mira, Eh, te iba a terminar la respuesta de por qué considera el gobierno de Kast de extrema derecha Elizalde. Si mm, uno analiza cuáles son sus referentes en el mundo, son todos de extrema derecha. El presidente Kast ha nombrado incluso a veces a Orbán de Hungría, que acaba de perder las elecciones. Bueno, si perdió las elecciones es porque dejó el poder después de unas elecciones. Vox de España, bueno, que está ahí en el Congreso junto con el sistema parlamentario español que tiene Sánchez. Y el presidente Trump, que por lo menos no le ha dado réditos para Chile como quedó en evidencia al momento que se anunció el alza de aranceles. Y dice, nosotros podemos tener la idea de conversar, pero no renunciamos a nuestras convicciones. convicciones. ¿Cuáles convicciones? Se pregunta uno. Bueno, mira, antes de comentarte todas las cantinfladas de Lizalde, que nunca fue un genio desplandeciente, voy a hacerme cargo del primer bloque comercial, amigos. Les recuerdo que el oro cada vez es más importante en las finanzas internacionales y que por lo tanto esto se refleja en cómo ha subido de valor y por consiguiente comprar oro y comprar plata, metales preciosos es la mejor inversión y usted lo puede hacer en compreoro.com.
lingotes de un cuarto de onza de oro, una onza de plata, muy valiosos, certificados por la Universidad Católica, pureza 99,9999%, o sea, hasta la 10 milésima. Amigos míos, es la mejor inversión, desde luego, una póliza de seguro, pero además es una tremenda inversión comprar oro, tener parte de sus recursos en una mercancía como el oro o la plata que sube y sube y sube y sube, que se puede mover fácilmente, en fin, fácil de heredar, de entregar a sus descendientes sin los problemas que tienen otras herencias que el Estado se lleva una mascada gigante. Compreoro.com. Continúo con KMRP, un software para el manejo integral de la empresa. Es un software que tiene una unidad de inteligencia artificial, se hace cargo de todos los aspectos financieros, logísticos, administración, personal, etcétera. Usted lo puede llevar en el celular y va a tener a su empresa funcionando al 100%. Continúo con AutoWolf, una empresa que va a su casa a dejar como nueva la carrocería de su automóvil en un día, frente a sus ojos. Si está demasiado porreado, se lo llevan a un taller especializado de ellos y está listo el auto en 2, 3 días. Se lo van a dejar donde usted quiera. Olvídese esos talleres donde el auto desaparece por semana. 2, 3 días, se lo van a buscar, se lo van a dejar. Fuera de eso, le van a regalar una aspiradora para limpiar el auto. Fuera de eso, AutoWorld tiene una compraventa de autos de segunda mano, usados. Conocen muy bien el mercado, así que por todos lados es un gran servicio para usted, AutoWolf. Y termino este bloque con flamencas.cl, el sitio donde puede usted ubicar a artistas del flamenco para que le amenicen cualquier cosa que usted quiera en su familia, en su casa, en un local, en una fiesta, un cumpleaños, una boda, lo que sea. Flamencas.cl, disponibles también para eventos corporativos, restaurantes, etcétera. Volvemos ahora con, con Nicole. Y bueno, lo que diga Lizalde, nunca dijo nada inteligente cuando era vocero, cuando estaba en La Moneda, y ahora tampoco. Cuando lo escucho o cuando lo he leído lo que ha dicho, me viene una especie de nostalgia. Me viene una nostalgia porque me recuerda a los tontones que escuchaban en la escuela de sociología cuando yo estudiaba en los años 60. Más o menos los mismos clichés con algunos agregados. Por ejemplo, esto de la ultraderecha. Antes era el cliché que más usaban era el imperialismo yanqui. Ahora es la ultraderecha. Bueno, algo agregaron en 50 años, más o menos. Algo lograron innovar. No dice nada interesante, no sé a qué convicciones se refiere, no tiene nada que ofrecer. La izquierda está en quiebra hace mucho rato y eso se está manifestando con lentitud, pero se está manifestando. ¿Qué puede ofrecer? ¿Qué le ofreció al país el gobierno de ellos? Salvo ruina, escándalos, corrupción y saqueo, porque saquearon este país. Esto fue un saqueo. Esto fue como las hordas bárbaras asaltando una ciudad. Se lo robaron todo lo que pudieron. Y lo que no pudieron robar lo destruyeron, como hacían los bárbaros. Entonces, ¿cuál es el ofertón? ¿Cuáles son las convicciones de Lizalde? Y todo lo que dice, dices tú, correcto, muy enredoso. O sea, en un diálogo es el otro el que tiene que iniciar el diálogo. Tú no, tú eres un ente pasivo. Tú no tienes nada que ver en esta cuestión. Tú no llegas diciendo que nosotros no vamos a rendir nuestras convicciones. ¿Cuáles convicciones? Vuelvo a preguntar. ¿Demoler el país? Bueno, esa convicción el país la rechazó. Señor Elizalde, váyase para la casa. No sé, si tiene una casa donde irse o un trabajo donde irse, yo creo que esta gente, una vez que tú los sacas del poder, flotan en la nada. Qué hace Elizalde ahora? Yo te quiero ¿Dónde decir está? algo. Estas personas cuando salen del poder no necesitan trabajar, que es lo peor de todo. Ah, sí, se las han arreglado muy bien. Se las han arreglado muy bien. Ese es el punto, Sí, ¿no? Oye, ese es pero el punto. Mm, claro, tienes el razón. tema central es que cuando se sigue insistiendo, y aquí es que el gobierno, y creo que sus propias filas, es más importante sus propias filas, el gobierno yo creo que en parte lo entiende perfecto, pero tiene que cumplir un rol de gobierno y un gobierno responsable y serio, pero sus propias filas tienen que entender que si se lee en la entrevista a Lizalde y a varios otros del Partido Socialista, que se supone que es el partido importante de la izquierda, junto con el Frente Amplio, que va a sobrepasar al Partido Socialista. Y ya les voy a leer el resumen de las conclusiones del primer Congreso Ideológico Estratégico, así se llama, del Frente Amplio, más lo del Ideológico Partido, estratégico. más lo del Partido, más lo del Está bueno, Partido está bueno. Comunista. Estamos hablando de que en Chile existe el gobierno, la derecha, yo no calificaría varios de centro derecha, no sé, yo creo por ahí puede ser, y la izquierda.
Y esa izquierda, más o menos entre el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Frente Amplio, que es más o menos lo mismo. Incluso pueden tener distintos caminos. Yo creo que el Partido Comunista sí tiene distintos caminos, pero los objetivos son más o menos los mismos. Entonces a Lizalde le preguntan a propósito de convicciones, bueno, entonces usted puede estar en un conglomerado, en una alianza o en unión con el Partido Comunista. Dice, bueno, insisto, yo llamo a la unión de toda la izquierda porque compartimos visión, objetivos. Hay, hay situaciones en las cuales simplemente hay diferencias fundamentales en las cuales uno no puede compartir. Y el Partido Comunista, yendo a celebrar a todos estos dictadores, no puede ser parte de un conglomerado de un partido que se dice democrático. Entonces, al final de cuentas, el Partido Socialista, el Frente Amplio, quienes debieran ser los partidos ancla, no se terminan de diferenciar de un partido comunista que va y le rinde pleitesía al natalicio de Fidel Castro. Dicho eso, ¿no te parece curioso que a pesar de toda esa estructura, de esos pensamientos, de las cosas que te voy a contar del primer Congreso Ideológico Estratégico del Frente Amplio, tengan el espacio para tildar al gobierno de José Antonio Kast de ultraderecha? Bueno, En el pero mira, fondo, estratégicamente a lo mejor incluso les sirve, ¿ah? Pero es una patudez, es una desviación de la realidad tan grande que yo no sé por cómo es que cabe en los medios de comunicación seguir instalando esta idea del gobierno de ultraderecha. Pero hay espacio. bueno, ¿qué te puedo comentar sobre estas cosas? Si son intocables, son como un palo gallinero, no hay por dónde agarrarlas, digamos. Es una máquina de estupideces y de clichés y de frases hechas impresionante, que constituye un mundo verbal ajeno al nuestro, otra galaxia, una galaxia hecha de vocablos que tienen unos ecos que no significan nada. Ultraderecha, nuestras convicciones, nuestra visión común. ¿Qué es todo eso? ¿Cuál es la visión común? ¿Cuál es la visión en común incluso el que tiene más visión común que el Partido Comunista? ¿Creer en el comunismo todavía realmente? Si China abandonó la mitad de la teoría comunista al instaurar una especie de capitalismo controlado, pero capitalismo después de todo, empresas libres, por supuesto con un vigilante encima, pero aún así muy distinto a la economía de mando central de la Unión Soviética, por ejemplo. O Entonces, de Cuba. ¿cuál es la, o de, bueno, en Cuba es una economía, digamos, un robo del Partido Comunista nomás, pues sí, eso es todo. No sé si llamar comunismo, eso llamémoslo simplemente una mafia que se apoderaron de los recursos, un estado feudal, digamos. Mm. Entonces, ¿cuáles son las convicciones? ¿Cuáles son las visiones? ¿La unidad? ¿Cuál es la visión que tiene Elizalde? Yo creo que es ciego políticamente, no tiene ninguna visión. Andan tanteando y como los ciegos de la película se agarran al tuerto y el tuerto del Partido Comunista, po. Entonces están en la cola el Partido Comunista todo ello. ¿Cuál es la visión propia de los socialistas? ¿Cuál es la visión propia del Frente Amplio con su Congreso Ideológico Estratégico? ¿Cuál es su ideología y su estrategia? Comunista, la de los comunistas nomás. Pues han votado con ellos y siguen con ellos. Son muy patéticos, no tienen nada que ofrecerle al país, cero. Lo único que le pueden ofrecer es lo que ofrecen siempre: saqueo, demolición, obstrucción, resentimiento, violencia, apoyo a la violencia. Eso es lo que siempre han ofrecido y eso lo han cumplido, eso lo han entregado. Así es que lo que diga Elizalde vale hongo. Elizalde como ideólogo vale hongo. Cero, incluso cuando estaba en la moneda. Todos ellos existen simplemente porque por inercia tienen cargos en el Congreso. Imagínate que estos partidos, y termino con esto, todos los partidos de izquierda no tuvieran ningún representante en el Congreso. Ni siquiera tus colegas, ni siquiera ellos, les darían bola y les darían espacio mercurial en los domingos para que hablen todas sus tonterías. Es un poder residual que tienen, una inercia del pasado que se va a terminar. Y ahí van a tener que dedicarse a hacer política en los bares, me imagino. ¿No es cierto? Contando su historia a cambio de una cañita, como ese poeta que conocí en el Bosco hace millones de años atrás. Se sentaba a hablar puras huevadas a cambio de una cañita de vino tinto. En eso van a terminar, porque no tienen nada, no tienen idea. Convicciones, ¿convicciones de qué? ¿Visiones de qué? ¿Qué es lo que hicieron en el país? Sí,
Señores y señoras, acuérdense lo que hicieron en el gobierno nomás. Eso es todo. El punto de tildar al gobierno de Kast de ultraderecha puede que sea un absurdo, pero del punto de vista conceptual para ellos les sirve. ¿Y por qué les sirve? Porque los aúna en torno a un adversario. Es decir, si tú ya Eso es todo. catalogas que quien está en la moneda de ultraderecha, con la connotación negativa que eso implica, implica que no tienes que hacer un esfuerzo conceptual de sentarte a negociar alguna o proponer algo, sino que simplemente oponerte al gobierno. Y esa es Por la eso, estrategia que hay detrás. Por lógico. eso no costó nada que el Partido Socialista, también hay gente del PPD, pero al PPD casi no lo nombro por lo pequeño que es, pero hay gente del PPD también. Pero el Partido Socialista, el Frente Amplio y, ¿para qué decir?, el Partido Comunista, tildan al gobierno de Kast de ultraderecha, por lo tanto es muy simple ahora simplemente oponerse porque lo que está allá no es un gobierno de un signo político distinto, es un adversario, es un contrincante. Y esa es la manera de hacer política que tiene el Frente Amplio, que es la manera en que se ha impuesto en la izquierda la manera de hacer política, de Frente Pero esa Amplio junto con política el Partido conduce a la destrucción. Esa política basada en el adversario. en la negatividad conduce a la destrucción, acelera la destrucción. No hay ningún movimiento ideológico, religioso, político que pueda crecer y funcionar sobre la base de puro ofrecer resentimiento, odio y oposición. Tiene que ofrecer alguna narrativa, como dicen, una épica, una idea, el humanismo, el hombre nuevo, el comunismo, la sociedad nueva. Cualquier cosa, aunque sea una mentira, un cuento de hadas. Pero ofrecer pura oposición no lleva a ninguna parte. Lo lleva a la destrucción nomás. Y Pero, eso es lo que está ocurriendo. Incluso el Frente Amplio, que parece crecer, es un partido que está con fecha de vencimiento porque cuando sus miembros, la manga de tontones de la nueva generación, crezcan un poquito en años, por último por experiencia, no por inteligencia, por experiencia se van a ir desprendiendo de eso, porque la realidad le va a imponer su lógica y se van a dar cuenta que perdieron el tiempo como cabros chicos, repitiendo como loros puras tonterías. Eso es inevitable. Ese partido no va a durar. Ellos creen que sí, pero no. No tiene espinazo. No tiene ningún espinazo ideológico. Así que por eso es que me dio risa eso del Congreso Ideológico Estratégico. oye, ¿Ideológico de qué, bueno? pero todo esto que hemos conversado es interesante para el gobierno y los partidos oficialistas y los de derecha que no están en el gobierno. Porque cuando tú entiendes quién está al otro lado, al frente, o como adversario, como acá lo ponen, o como un bloque político distinto, cuando entiendes la lógica de ese funcionamiento, tú tienes que así plantear cómo va a ser tu estrategia para hacerle frente, para poder negociar estoy hablando desde el más amplio concepto de la palabra, no que se sienten en la mesa, sino que entendiendo lo que tienes al frente, tú entiendes lo que tienes que hacer también. Y por eso no es tan tonto, iba a decir, pero no es palabra. No está tan mal planteado el hecho que después de la ley de reconstrucción, que al parecer el gobierno intentaba frenar las agendas particulares de algunos partidos, tratar de controlar esa agenda, pero no está tan mal pensado en el sentido de que al vacío intelectual y de propuestas de la izquierda, este es el momento para ir introduciendo en la discusión pública las ideas de derecha. Hay momentos para replegarse y hay momentos para replegarse, consensuar, dialogar, y hay momentos para avanzar. Si hay un Sí, vacío intelectual de la izquierda, no hay propuestas de la izquierda, además de decir a Codelco no me lo tocan, como lo dijo Elizalde, con Codelco no nos sentamos a negociar. Esto es muy entretenido porque plantea la entrevista desde el punto de vista del consenso y del diálogo, pero que ellos no transan en sus ideas y convicciones. Le preguntan por Codelco, no, con Codelco no conversamos. No, es no, de no, él, con Codelco no. es del Codelco, Bueno, oye, es de ¿ah? él que dice no me lo tocan, es Bueno, del la izquierda Codelco. lo siente O- de ellos, pues claro, sí, la izquierda de este país, porque a Codelco lo transformaron no en una empresa eficiente de orgullo nacional del cobre, sino que lo transformaron en una caja pagadora, como transforman todas las empresas públicas en este país, porque lo público en nuestro querido Chile no existe, existe lo estatal, y quien tiene el poder estatal tiene el poder sobre esas empresas. Entonces al final a Codelco lo transformaron en una caja negra, pagadora, corrupta, que
Voy a decir algo bien coloquial, se echaron la empresa, porque la empresa no tenía por qué funcionar de una manera ineficiente y con deuda. Pero al final termina siendo eso, como terminan siendo todas las empresas estatales. Pero lo que te planteo es porque después de la ley de reconstrucción, el gobierno ha llamado al orden porque cada partido político, incluso el Partido Republicano, que es el partido del presidente, están planteando sus propias agendas. Desde el punto de vista del gobierno es un error, efectivamente, porque le desordena las prioridades, le desordenan las discusiones, y uno ve hoy que ya ni siquiera ha terminado de promulgarse la ley de reconstrucción y no hay ningún orden en el debate porque cada uno ha planteado distintos proyectos, distintos alineamientos. Desde el punto de vista del gobierno va a tener que hacer un esfuerzo por ordenar, pero desde el punto de vista del avance de ideas, si quieren realmente que en Chile se comienza a discutir ideas que antes eran prohibidas, como por ejemplo privatizar Codelco, no necesariamente que le pongan cartelitos, se vende, si hay miles de maneras de hacer asociaciones con privados que hagan eficiente a la empresa, pero el punto es que ante el vacío de la izquierda, este es el momento de avanzar si es que la derecha tiene nuevas ideas. Eso, ¿Cuál es la idea? bueno, o algunas otras como, Si el problema como la... es que la No, sí derecha las tampoco tiene. tiene. El problema es que la Algo, derecha, el personal de la derecha, la gente que está ahora en los partidos de derecha, la gente que se supone que son los ultraderechistas, tienen re pocas ideas. Hay poca gente ahí con ideas. Hay gente, si no nos engañemos, aquí este mal del el- el fenómeno de descerebración nacional no abarca solo a la izquierda, abarca a la derecha también. Es cuestión de escuchar a la señora Matei últimamente las cosas que dice. Es cuestión de escuchar a todos ellos. Es cuestión de verla. Y cuando no tienen ideas, no se atreven, porque todavía sienten el peso de la narrativa de izquierda que se instaló con una fuerza enorme. Esto es un fenómeno muy pesado, muy grande. es pesado para la No es derecha. llegar y decir, ok, voy a salir a la plaza pública, me voy a subir a un estrado a recitar los principios de la derecha. No se atreven. En las propuestas políticas, incluso de leyes concretas, se manifiesta ese temor de decir las cosas como son o de plantear las cosas como debieran ser, siempre buscando disimular lo que tú piensas, tienes miedo de levantar la voz. Eres como una persona que está en medio de en una mesa con 15 idiotas que hablan puras tonteras, pero son energúmenos, te pueden pegar un botellazo. Entonces tú sabes que están diciendo idioteces, pero no te atreves a levantar la voz. Pero tampoco existe esa persona que no se atreve a levantar la voz. O sea, al final, mira, al final la única forma en que la izquierda sea derrotada de ese punto es su desaparición personal, su jubilación, se retiren a sus casas, algunos irán muriendo, se van a ir desgastando. Es el desgaste el que produce el fin hoy de un sistema de ideas. No que llegó otro sistema de ideas y los venció en una demostración en el pizarrón. Se desgastan. Y ese proceso de desgaste se ve hace rato en el discurso, la narrativa progre. O sea, ya entró muchas cosas de ello en el nivel popular de la gente común y corriente, se convirtieron en materia de chistes y de bromas. Eso es muy interesante, porque una idea está fuerte y poderosa cuando es seria, cuando se la toma en serio, cuando todos caen de hinojo, cuando se la empieza a agarrar para el fideo, entonces está en declive hace rato. Es lo único que yo espero, una desintegración por olvido, por disolución, por el paso de los tiempos y por el paso de las generaciones del ideario, entre comillas, de la izquierda, no que vaya a ser vencida en una lucha apocalíptica, sino una especie de batalla final por las fuerzas del bien, como en las películas estas de los... bueno, no me acuerdo cómo se llaman. No, no va a ocurrir eso. No va a ocurrir en absoluto, porque no hay ningún pensador en la derecha, en primer lugar, y si lo hubiera no lo seguirían, no se atreverían. Así que yo solo espero que sigan apareciendo los Carmona diciendo, por ejemplo, que en Cuba hay una democracia que consiste en que nunca ha habido democracia, y estoy esperando que aparezcan los Elizalde a decir las huevadas que dice, y ese es el proceso de declinación del pensamiento de izquierda, un desgaste nacido de su propia insuficiencia, de su propia falta de sustancia. Nada más, no espero una gran batalla campal cultural, no, eso no va a ocurrir, para nada. Y no sé si es necesaria, porque el punto es el siguiente, si a lo mejor la derecha no tiene que tener tantas ideas, pero sí tiene noción de cambios y reformas que hay que hacer para que funcione mejor nuestro país.
Y Sí, entonces, por eso ejemplo, sí. sí se han atrevido a plantear que hay que eliminar el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y eso no Sí. lo ha planteado el Partido Republicano también, que es el partido del presidente Kast. El tema de Codelco, que ya lo hablamos. El tema de los indultos, por ejemplo, están presionando. Porque el tema de los indultos es bien profundo. ¿Ah? No es solamente quizás corregir una injusticia, sino que el tema de los indultos para carabineros y Fuerzas Armadas que están detenidos y procesados y declarados culpables producto de la insurrección de octubre del año 2019, tiene que ver con cambiar la narrativa que impuso la izquierda de lo que ocurrió en esa época. Entonces, Mm. es más profundo que el mero hecho de corregir una injusticia judicial. Tiene que ver con lo que acabo de decir. Entonces, quizás son tiempos en los cuales a lo mejor la derecha no tiene que plantear grandes ideas y no las tiene. Y a lo mejor no se necesitan en estos tiempos. Lo que se necesita es Ojalá. corregir, reformar. Y mira lo que ocurre con lo que tú decías y el Y desgaste un de ideas. poquito de pelotas también, ¿eh? Un poquito de pelotas, claro, pero ya uno ve que las tienen más que antes. Falta que el gobierno acompañe, porque el gobierno está en otra. El gobierno se quedó un poco pegado en este relato de emergencia muy estricto, muy formal y no se sale de eso. Cuando un poquito se sale algún ministro, como que se les desordena, no saben qué responder. Están así que vuelven al antiguo y tan básico argumento, algunos de decir, les falta vocero. ¿Ves que cuando sacaron a Mara Sedini, implementaron un sistema en el cual el ministro Alvarado iba a ser ministro del Interior y también las vocerías? Y resulta que ahora, como ya se les desordenó, pues se les va a desordenar más. Así son los tiempos políticos, ya no existe ese manejo de la agenda que existía en los 90. Hay que leer los tiempos. Quien pretenda manejar la agenda está equivocado. Lo que te lo he dicho era Trump, pues, puede manejar su agenda. El punto es que empezaron a levantar la voz en el gobierno diciendo algunos del parlamentario de derecha, le falta vocero. Bueno, tienen el tema de la vocería para la patada y el combo. No, no les falta vocero. Les falta tener un punto de vista con los temas que van surgiendo y muriendo y en el debate público. El debate público hoy es desordenado. En Europa pasa lo mismo, en todas partes. Bueno, Y sí, es un tema estructural. es un tema Es estrucral, claro, no es un un problema tema, de vocería. se cayeron las grandes visiones, en la izquierda se les cayó el marxismo, en el otro hay mm, pérdidas de convicción acerca del funcionamiento del sistema liberal capitalista. Y yo la otra vez vi una encuesta que se hizo en Estados Unidos y había más gente que tenía menos confianza en el capitalismo. Lo que pasa es que hay más gente que no le va tan bien. Hay un tema que tiene que ver con el crecimiento de las poblaciones y de las demandas, que tiene que ver con la concentración del poder económico, que es un proceso inevitable en todo sistema social, en toda organización humana. Se concentra el poder y el privilegio entre los que lo hacen mejores y los que no lo hacen mejor, y se va produciendo esa cosa y van apareciendo masas más y más grandes y más demandantes y más molestas porque no están arriba, porque no pueden llegar, porque se ven marginados. Eso es un fenómeno masivo, estructural, planetario, y ante eso todavía no hay una visión de ninguna clase. No hay, como ocurrió al fin del mundo antiguo, una religión nueva como el cristianismo que prometió por último el otro mundo. Ya, en este mundo es como las pelotas, pero hay otro mundo si usted se porta bien. No existe eso. Entonces hay un desorden de la grandísima, efectivamente. Y en Eh, cuanto, volviendo a tu punto, que el gobierno se mantiene encerrado dentro de la emergencia, bueno, además no se atreven a ir a puntos un poco más filúos porque tienen problemas dentro de su propio sector, po. No vaya a ser que la señora Evelyn Matei no le parezca bien, no vaya a ser de que el Renovación Nacional se molesten también porque ellos tienen algunos pinitos, digamos, progresistas. Entonces andan tratando de no salirse de esa cuerda floja para no complicarse con su propio sector. Oye, y a propósito del desgaste de ideas, con esto para terminar este análisis que estamos haciendo de la ultraderecha, del gobierno y de los partidos oficialistas y de izquierda, en este primer Congreso Ideológico Estratégico del Frente Amplio tienen elecciones el 12 de agosto por ahí, donde compiten estas dos mujeres, Gael Youmans y Constanza Martínez. El punto es que tú hablas del desgaste de ideas. Varios esperaron, yo me imagino que hasta el Partido Socialista esperaba, que en esas conclusiones surgieran ideas nuevas, como una especie de autocríticas, visto que siempre dicen,
la autocrítica, pero resulta que en su documento de 44 páginas vuelven a reivindicar los mismos conceptos que tenían para la Convención Constitucional, para la propuesta constitucional, y los mismos conceptos que tenían para el gobierno de Gabriel Boric. Son 44 páginas, 22 veces se repite la palabra ultraderecha, es decir, es un congreso ideológico en el cual se repite el concepto que hay que evitar el avance de la ultraderecha y donde todos los problemas que tiene la sociedad, en el caso de Chile, por ejemplo, sobre la criminalidad, te voy a leer algunas conclusiones. No, por favor, Dice, no. No. déjame leerte esto, mira. Afirman que la causa de la criminalidad es la individualización extrema, el debilitamiento del tejido comunitario y la política social focalizada. ¿Qué te Listo, o sea, parece? le faltó poner la ultraderecha. La culpa es la ultra. Oye, había hace años atrás, tú no sabes esto porque eres mucho menor que Muy, yo. muy pequeña. Bueno, había en el Haití un café que todavía existe, me dicen. Yo trabajaba en el centro en esa época. Había un caballero que empezaba de repente a hacer un discurso sobre un tema. Y el Ah, tipo era bien coherente. Y todo el mundo con nuestros cafés escuchábamos al tipo hablando por qué esto ocurre esto, porque, por ejemplo, podría haber dicho lo que dice el Frente Amplio, que se rompió el tejido social. Y de repente empezaba Nicole a elevar la voz y empezaba a dar unos saltitos. Y, y en el momento culminante decía, y la culpa es de los detectives. Siempre la culpa era de los detectives de todos los temas habido y por haber. Y esta gente del Frente Amplio, en su congreso ideológico estratégico, la culpa es de la extrema derecha. La culpa es de los detectives, en este caso es la culpa es de la ultraderecha. No tienen otro pensamiento, no tienen cerebro. La verdad, las cosas que una generación descerebrada son bastante tontones. Entonces, se nota hasta en el título que le dieron a esa reunión. Trataron de darle pesto, ponerle condimento. Congreso ideológico no les bastó. Y estratégico, claro, pero y táctico, y y logístico. te ¿Y qué más? ¿Qué faltó, más le ponemos? yo te voy a nombrar otro enemigo que agregaron, porque esto no lo habían agregado en el programa Gabriel Boric, ni en el Congreso, ni en la Convención Constitucional, en esa propuesta. Dice que su principal aprendizaje, luego de haber sido gobierno, fue darse cuenta de que no bastaba tener el poder político para hacer las transformaciones necesarias, sino que también hay que preocuparse de los poderes simbólicos, También, económicos y comunicacionales que ejercen los empresarios y medios de comunicación. los detectives. Los detectives, por eso te lo Los estaba leyendo. detectives. Oye, eso es cantinfleo puro nomás, po. Oye, déjame ir a mi próximo bloque. Ay, pues no, detectives, porque usted viene, ¿no? Y viene a la ultraderecha. Y no, señor, pues, porque entonces, no, 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 no. Bueno, amigos, Servicio Logístico de Ingeniería Consultora es una empresa que usted, si tiene una empresa, debiera una vez al año al menos llamarlos para que le revisen la logística, que seguro que, por muy bien que usted la construyó en un momento dado y la diseñó, se aflojó, se aguateó, se desperdigó, se, se reblandeció y empezó a funcionar cada vez peor. Eso pasa siempre con toda organización humana. Ellos revisan, ven lo que está funcionando mal, le ofrecen un modelo alternativo y le buscan el personal adecuado. SLI Consultores, Servicios Logísticos de Ingeniería. Continúo con Edisur, esta editorial que tiene un puesto de venta, una librería en compañía 1025, donde usted va a encontrar toda clase de autores importantes en ediciones cuidadas, accesibles, de calidad y a precios muy razonables. Y además en edisur.cl, el sitio de ellos, hay una sección digital donde hay un montón de textos en ese formato para que usted baje a su Kindle y los precios son 3 4 cosas así, 3 4 lucas, muy barato. Continúo con Oxibiota, el polvito que ya lo han visto, un sobre, un polvito, se echa, no se echa un polvito, esto es para echarlo a la cacerola con agua, se constituye en una colonia de bacterias aeróbicas y con eso usted combate de raíz los malos olores, ya les he explicado cómo, súper eficiente, estimados amigos. Y termino este bloque con Pontara,
donde aquellos que son candidatos a publicar, que quieren publicar un libro, que quieren escribir un libro, y si ya lo escribieron quieren publicarlo, y no hayan cómo hacerlo, pónganse en contacto con pontara.cl, se les va a ayudar en todo. Incluso si no ha escrito ni una línea, pero tiene la idea en su cabeza, cómo concretar eso, transformarlo en un libro, cómo el libro transformarlo en un manuscrito, ese manuscrito en un archivo, el archivo revisado por nosotros para que se quede todavía mejor de lo que está y eventualmente el asunto se publica. Todo el proceso, todo el camino a partir de su idea de un libro. Póngase en contacto ya con pontara.cl. Y le devuelvo la palabra, que se la quité por unos momentos, lo logré, a Nicole. Oye, muy interesante lo que está pasando con la candidatura de Michelle Bachelet a Secretaría de Pobrecita. No le ha ido bien, Naciones. creo, ¿no? Es que es interesante porque tiene muchas lecturas. Y el punto es el siguiente. Cuando José Antonio Kast, el gobierno de José Antonio Kast, le quita el respaldo a la candidatura, ella tiene un equipo que son sus ex ministros, sus ex funcionarios, además tiene su fundación Horizonte Ciudadano que pagamos todos los chilenos, todos los meses, y tiene respaldo administrativo, digamos, pero además se quedó con el respaldo de Brasil y México para seguir con su candidatura a secretaria general de las Naciones Unidas. Cuando José Antonio Kast le saca el respaldo, todos sus ex cancilleres, su gente salieron en masa a decir que no era necesario el respaldo de José Antonio Kast y su gobierno, porque la trayectoria, el prestigio de Michelle Bachelet trasciende al gobierno de José Antonio Kast, que no vale nada en el fondo, y que ella es una líder mundial y por lo tanto no es necesario. Bueno, resulta que ha estado haciendo campaña con el apoyo de Lula y de Claudia Sheinbaum. Y en el primer sondeo, se han hecho varios debates, y voy a decir una cosa. Yo escuché el debate hace 2 semanas atrás. Se maneja bien Michelle Bachelet. Voy a decir eso a pesar de que yo no votaría por ella. Pero no votaría por la ONU. Yo pienso que la ONU hay que disminuirla a su mínima expresión. Pero más allá de eso, ella en los debates no se maneja mal, se maneja bien comparado con otras. Pero se hizo el primer sondeo, que son sondeos tentativos, son como primeras votaciones. ¿Y por qué se hace esto? Porque hay muchos candidatos y hay solo un puesto, y quienes empiezan a quedar relegados en estas votaciones generalmente votan sus candidaturas y no llegan hasta diciembre con la gastadera de plata que significa, con el esfuerzo que significa. Entonces, se hacen varios sondeos previos, son votaciones preliminares, hasta llegar a la votación final. Y en esta votación que se hizo la semana pasada, Michelle Bachelet quedó cuarta de 7 candidatos, con 5 rechazos, 6 votaciones a favor de los 15 miembros que votan y 4 abstenciones. Quien salió primera y salió favorita fue la candidata de Costa Rica, Rebeca Grynspan, que sacó 10 votos a favor y solamente un rechazo. Después viene la de Guyana. Creo que Rafael Grossi salió tercero y en cuarto lugar salió Michelle Bachelet. Lo que se usa en estas situaciones es que ya si en un segundo sondeo sale atrás en la tabla o sale rechazada, en general esas candidaturas empiezan a quedar en el camino y en diciembre se llegan con 2 o 3 candidaturas. Dos situaciones que han pasado y después les hago la lectura de que esto es bastante importante para la izquierda chilena. Y es uno, en Uruguay se va a realizar un debate con todos los candidatos. Michelle Bachelet dijo que estaba resfriada, no, perdón, una gripe muy intensa y no fue al debate a Uruguay. Mientras grabamos dicen que no va a ir, así que algo hay ahí que no quiere ir a debatir. Y 2, el día viernes insulsa Juan Gabriel Valdés, ese flamante diplomático embajador que teníamos en Estados Unidos, que nos cerró la relación que teníamos con Estados Unidos, pero en fin, dicen que esto es responsabilidad del gobierno de Kast, apuntando al gobierno de Kast, Ahora, la ahora es votación importante. de Michelle Bachelet. Entonces, ¿en qué quedamos? Es irrelevante el gobierno de Kast porque Michelle Bachelet tiene un liderazgo que lo trasciende, un liderazgo mundial que la precede, o es relevante el gobierno de Kast para apoyarla. Como sea, les digo que Estados Unidos por Michelle Bachelet no va a votar, las votaciones no se va a saber si la va a vetar o no, pero las posibilidades que salga secretaria general son mínimas. Ahora,
Si Lula no sale reelecto en octubre y sale el hijo de Bolsonaro presidente, le va a sacar el respaldo a Bachelet, por lo tanto Bachelet va a quedar prácticamente solo con el respaldo de México para seguir adelante a diciembre, si es que llega a diciembre. Y entre paréntesis, no es tan correcto decir que Chile le quitó el respaldo, que nunca se lo dio. No, no había nada que quitar. No se le dio ningún respaldo. ¿Por qué se le iba a respaldar en primer lugar? Un gobierno de ultraderecha. Porque la Bachelet repite la misma canción, pues si son todos dicen lo mismo. A coro, el gobierno ultraderecha. ¿Por qué el gobierno ultraderecha iba a apoyar a esta señora de De izquierda? izquierda. Comunista, no socialista, comunista. Ella siempre fue comunista disfrazada de socialista. ¿Por qué? ¿Cómo lo hizo cuando fue secretaria de los temas de derechos humanos? Fue vergonzoso. No se pudo candidatar para una segunda gestión. Cientos de organizaciones de derechos humanos la denunciaron por su postura ante Venezuela y ante China. Y ahora pretendía ser... ¿Qué grado de ambición tiene esta gente? Sí, es muy impresionante lo ambiciosos que son y lo poco que se miran al espejo y miden sus facultades y sus capacidades. O sea, no sé, si a mí me dijeran, ¿quiere usted ser el próximo diseñador de las naves espaciales a la Luna? Yo diría, no, no, no sé suficiente, no sé tanta ingeniería ni nada en realidad como para eso, cómo se le ocurre. Pero estas personas no hacen ese análisis de lo que son y bueno, en fin, como sea. Eh, Antes de que continuemos, amigos míos, permítanme despachar eh, mis bloques publicitarios con puras empresas y servicios que son útiles ahora o mañana, en cualquier momento. Por ejemplo, si usted está pensando, iniciando un proyecto empresarial, puede ser una empresa, puede ser una distribuidora, puede ser un centro comunitario, puede ser sí, un proyecto inmobiliario, un condominio. Bueno, hay que hacer un diseño de ingeniería, no solo de las cosas físicas que se hay que diseñar y fabricar, sino que la organización administrativa, financiera, etcétera. Y para eso se requiere gente que sepa, que lo ayude a usted a diseñar bien desde el comienzo. Un diseño malo desde el comienzo, tarde o temprano, se le va a ir todo abajo. Gires.cl, un ingeniero mecánico que está hace 25 años, ha estado detrás de muchos proyectos exitosos en el diseño integral de todos los aspectos, incluyendo las cosas como de detalle, como qué maquinaria comprar para lo que usted quiere hacer, dónde comprarlas, cuáles son las mejores. Todos los aspectos de y por haber del diseño de un proyecto, consulte a gires.cl. No haga las cosas al lote, a la chilena, hágalas bien. Continúo con Salinas y Ojeda, un bufete de abogados especializado en temas civiles, muy eficiente, muchos éxitos legales. Si usted va a ir a una corte, amigo mío, asegúrese de ir con la gente que sabe, que lo va a defender bien, porque va a presentar su caso como es debido para ganarlo. Y termino con Lascar Comunicaciones.cl, ahí los ubican, una empresa de comunicaciones muy efectiva, muy integral en su servicio, para que usted, su producto, su servicio, lo que sea que usted quiera hacer y a conocer al mercado mundial o nacional, sea conocido. Sin comunicación no hay vida, en este mundo por lo menos. Así que lascarcomunicaciones.cl. Dicho lo cual, ¿Cierto? ¿Me escuchas? sí, sí, está Ah, todo ya. bien. Se había Viste, congelado hablamos un un ratito. momento, pero Quiero darle una vuelta al tema de Michelle Bachelet porque es relevante, tiene muchas lecturas, pero es interesante si es que efectivamente la candidatura de Michelle Bachelet fracasa. Esto termina siendo un fracaso para la izquierda chilena que ha posicionado a Michelle otro más. Bachelet como su gran expositora, su gran líder, la líder que aúna a todas las fuerzas de izquierda de Chile, con un prestigio que es Mamita incuestionable. corazón. Toda esa figura o todos esos adjetivos que han rodeado a Michelle Bachelet desde la izquierda chilena, Secretaría General de las Naciones Unidas, de alguna manera u otra se debilita ese relato de esa figura incombustible que era esta expresidenta chilena. También es un fracaso para la izquierda latinoamericana, que está retrocediendo, ya casi no Otro le más. quedan gobiernos, le queda Lula, le queda México y creo que, bueno, Uruguay, pero no representa tanto el presidente actual de Uruguay a esa izquierda. Es de izquierda, pero no esa izquierda bolivariana, digamos. En el caso de Lula sí, porque fue su artífice.
y lo financió a través de una trama de corrupción gigante. Entonces, es también un reflejo más del retroceso o el declive o la extinción de la izquierda bolivariana que le trajo tanto, tanta pobreza y tantos problemas a nuestra región. Entonces son dos situaciones que sea desde un punto de vista interno, local, un simbolismo gigante para la izquierda chilena que Michelle Bachelet fracase y que no sea apoyada, y en dos a nivel regional, porque también ella es parte de ese grupo de liderazgos de izquierda, de la izquierda boliviana, que trataron de implementar un proyecto político transformador. Transformador. Oye, la señora incombustible está cayendo en llamas, pero todo el circo de la izquierda, el circo, digamos, internacional. Mira tú estos líderes españoles perseguidos por la justicia, por corrupción, por saqueo. El señor Pedro Sánchez, el señor Zapatero, esos ideólogos al peo que los trajeron, los invitaron una vez a Chile, perseguidos también por la justicia por otros desarreglos. El derrumbe Lula que estuvo en la cárcel. ¿Para qué hablamos de Maduro? ¿Para qué hablamos de... O sea, ¿para qué hablamos de Boris? Se les derrumbó todo. El circo está en llamas. Los payasos están arrancando para todos lados y el público hace rato que se fue. Efectivamente, es un proyecto que se fue al demonio porque fracasaron, porque sus ideas son malas, pues sí han fracasado en todas partes. ¿Por qué se vino abajo el mundo socialista? ¿Porque exitoso el socialismo? ¿Por qué se cayó la Unión Soviética? Y todo el mundo socialista. Porque funciona bien esas teorías, porque funciona bien el Estado con la economía central. No, ¿no es cierto? ¿Por qué Cuba está en ruina después de 60, 70 años casi de comunismo? ¿No será porque funciona bien eso? ¿Por qué Venezuela se le han ido 6 millones de personas? Bueno, ¿para qué sigo hablando? ¿Para qué seguimos? ¿Para qué seguimos? Entonces, obviamente que estos tipos están en derrumbándose. Todo el mito y la épica socialista, que todavía era creíble cuando no se sabía lo malo que era, cuando detrás de la cortina de hierro no se veía nada, cuando aquí había gente que creía que la Unión Soviética era maravillosa. Bueno, todo eso se les vino abajo. Entonces no tienen sustento, lo he dicho mil veces. Están en quiebra hace mucho rato. Y lo único que les queda es la rabia, el resentimiento, la oposición, la demolición y de repente también la ingenuidad de los pueblos que creen sus promesas y eligen algunos de ellos en el Congreso o en otras partes, o hasta en la moneda. Pero también eso se les derrumba tarde o temprano, porque no pueden evitar ser lo que son. El cantinfleo, pues, porque no, señor, porque no, eso Ahora, no les sirve. Se les derrumbó. Y que hayan tenido y como dices tú, el gran personaje Bachelet. Bachelet no era un gran personaje, dejémonos de huevada. O sea, una persona bien común y corriente, buena para engañar a todo el mundo con su carita, con su expresión, con su sonrisa, incluso su simpatía cuando quería ser simpática, y se maneja, dices tú, bien, o sea, pues, tiene sí, se maneja bien. el movimiento de puño antes, digamos, del combate. Sí. Pero todo eso no sirve de nada, eso es nada, es un cero a la izquierda, y todo se está cayendo a pedazos como tenía que ocurrir. Pues sí, al final, Ahora, la lógica de las cosas se impone, ¿no? ahora, quienes están en quiebra sí es la ONU. Es muy Ah, bueno, interesante lo también. que va a pasar, lo que va a pasar con la ONU, con un nuevo secretario general. No sé cómo la va a llevar, pero se están dando varias situaciones. Y uno es que, como estas instituciones radicalizaron sus posturas y se alejaron tanto de sus objetivos Sí, iniciales, tú tienes una ONU, por ejemplo, pidiendo en Perú que excarcelen a Pedro Castillo porque no recibió un proceso judicial adecuado. ¿Qué tiene que hacer la ONU pidiendo a la justicia peruana que excarcele a un expresidente que cometió varias irregularidades e inconstitucionalidades? En segundo lugar, por ejemplo, acá en Chile hay una relatora permanente. Resulta que habló con respecto al proceso que inició la Corte Suprema por los jueces que viajaron con licencia médica. Pero, y como se volvió a reabrir ese proceso, resulta que la ONU, que está a favor de los médicos, dice que esto puede afectar la independencia judicial y que hay que revertir o revisar este proceso contra 56 jueces que viajaron con licencia médica. La ONU finalmente entró en una etapa de descomposición.
Y además tiene un problema de recursos, porque los países, los principales sostenedores de la ONU, no solamente Estados Unidos, en general, la mayoría de los países sostenedores de la ONU están invirtiendo en sus fuerzas armadas. Son periodos bélicos, no son periodos de paz. Entonces, todos los presupuestos en general, que en los 90 o final de la Segunda Guerra, no porque era la Guerra Fría, pero ya en los 90 cuando los presupuestos, en Europa principalmente, se decían que se iban a educación, al bienestar, al bien vivir, al estado de bienestar, resulta que dejaron abandonar las Fuerzas Armadas. Bueno, todo eso se ha ido revirtiendo por la presión de Estados Unidos, Donald Trump, que tiene razón en aquello, pero además porque todos los países ven cómo el mundo se está configurando en esta gran guerra. Tú justo en el programa de este lunes en la mañana hablabas de que estamos en la Tercera Guerra Mundial, pero los Vamos. presupuestos de los países se están yendo a sus fuerzas armadas, a seguridad, a comprar armamento, no a mantener la ONU. Y la ONU se mantiene, su recurso, con promesas de apoyo. Es decir, China le debe a la ONU, Estados Unidos le debe a la ONU. Es como una línea de crédito. Y no han pagado y han reducido los aportes. Entonces, la ONU tiene que achicarse, tiene que replantearse. Me parece positivo, me parece positivo que los líderes mundiales tengan un lugar de encuentro, sí, pero no como funciona hoy la ONU, Pueden ir un no con el hotelito. gastadero de plata y no con el nivel de corrupción que tiene y no con una agenda ideológica que se trata de imponer en los países. Y Chile tiene que revisar, con esto termino, su postura frente a la ONU, porque antiguamente y todavía hay una especie de verdad absoluta cuando la ONU habla, se le venera, se le aprueba, se apoya, no se discute, y creo que ya no son los tiempos para asumir que lo que nos diga la ONU es lo que tiene que hacer nuestro país. Claro, me parece. Y si los líderes se quieren reunir, pueden organizar un asadito, una cosa así. ¿Y quién Pero paga el sí, asado? en la ¿Pero quién va a pagar Patagonia el asado? los argentinos son re buenos para armar asado, se demoran como 8 horas en prepararlo, pero quedan muy buenos. Así es que sí, reemplacemos la ONU por la Asado Internacional Limitada, o una cosa así. Bien, estimado amigo, hemos llegado al final del programa, pero los temas que todavía no hayan sido tratados por Nicole o por mí, especialmente por Nicole, ustedes podrán escucharla y verla el próximo jueves en este mismo canal a la misma hora. Bueno, muchas gracias, estimados amigos, por haber estado con nosotros y Nos vemos. procedemos a decir adiós, estimados amigos. Adiós. Chao, chao.